Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Ezequiel significa Dios fortalece. Fue según la Biblia un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre 595 y 570 a.C. durante el cautiverio judío en Babilonia. Comenzó su ministerio unos 7 años antes de la caída definitiva de Jerusalén. Durante el reinado de Nabucodonosor, sus profecías componen el libro que lleva su nombre. Ezequiel era hijo de Buzi, perteneciente a la familia sacerdotal de Sadoc, lo cual explica el profundo conocimiento que tenía Ezequiel sobre el templo y sus ritos, y su interés por separar lo sagrado de lo profano. Los antiguos rabinos tenían por regla que todo profeta de la escritura fuera igualmente hijo de un profeta, por lo que arbitrariamente identifican a Buzi, su padre, con el profeta Jeremías, de quien dicen que fue así llamado por haber sido rechazado y menospreciado. A diferencia de otros profetas, Ezequiel no ofrece otros detalles de su propia vida. Solo sabemos que fue llevado al destierro a Babilonia, junto con el rey Joaquín y otros personajes principales en el año 598 a.C., después del asedio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Al comienzo del destierro, Ezequiel vivió en una localidad desconocida, cerca del río Quebar. Fue allí donde recibió la vocación profética. Su mensaje trata de reverencia para la santidad de Dios e incluyó reflexiones sobre la futura reconstrucción del templo de Jerusalén, enfatizando asimismo la responsabilidad moral de cada individuo. Las palabras "aconteció en el año 30", con las cuales comienza el libro, son interpretadas como una referencia a la edad de Ezequiel, cuando recibió la comisión profética. Ezequiel era sacerdote, pero no se tienen noticias de si había servido o no en el templo de Jerusalén. De todos modos, su visión gloriosa de un templo futuro es uno de los aspectos más interesantes de su trabajo profético, en el cual son muy abundantes las alegorías y parábolas. Las profecías de Ezequiel se caracterizan por la riqueza de imágenes y acciones simbólicas. San Jerónimo se refiere a ellas como el mar de la palabra divina y el laberinto de los secretos de Dios. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas que, según la creencia hebrea, le fueron transmitidas por Yahvé. En su primera visión, Ezequiel percibió el tetramorfos, es decir, los 4 seres vivientes tirando de un carro celestial, como lo menciona la Biblia de la siguiente manera: Yo, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, estaba un día a orillas del río Quebar, en Babilonia, entre los que habían sido llevados al destierro. En esto se abrió el cielo y vi a Dios en una visión. Era el día 5 del mes cuarto del año 30, 5 años después que el rey Joaquín había sido llevado al destierro. Dios puso su mano sobre mí. Entonces vi que del norte venía un viento huracanado. De una gran nube salía un fuego como de relámpagos, y en su derredor había un fuerte resplandor. En medio del fuego brillaba algo semejante al metal bruñido. Y en el centro mismo había algo parecido a 4 seres con aspecto humano. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como de becerro, y brillaban como bronce muy pulido. Además de sus 4 caras y sus 4 alas, esos seres tenían manos de hombre en sus 4 costados, debajo de sus alas. Las alas se tocaban unas con otras. Al andar no se volvían, sino que caminaban de frente. Las caras de los 4 seres tenían este aspecto. Por delante, su cara era la de un hombre, a la derecha, la de un león, a la izquierda, la de un toro, y por detrás, la de un águila. Las alas se extendían hacia arriba. 2 de ellas se tocaban entre sí, y con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Todos caminaban de frente y no se volvían al andar,
iban en la dirección en que el poder de Dios los llevaba. El aspecto de los seres era como de carbones encendidos, o como de algo parecido a antorchas que iban y venían en medio de ellos. El fuego era resplandeciente y de él salían relámpagos. Miré a aquellos seres y vi que en el suelo, al lado de cada uno de ellos, había una rueda. Las 4 ruedas eran iguales, y por la manera en que estaban hechas, brillaban como el topacio. Parecía como si dentro de cada rueda hubiera otra rueda. Podían avanzar en cualquiera de las 4 direcciones, sin tener que volverse. Vi que las 4 ruedas tenían sus aros, y que en su derredor estaban llenas de reflejos. Cuando aquellos seres avanzaban, también avanzaban las ruedas con ellos, y cuando los seres se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres se movían en la dirección en que el poder de Dios los impulsaba, y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque las ruedas formaban parte viva de los seres. Cuando los seres se movían también las ruedas, y cuando ellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando los seres se levantaban del suelo, también las ruedas se levantaban con ellos, porque las ruedas formaban parte viva de los seres. Por encima de sus cabezas se veía una especie de bóveda, brillante como el cristal. Debajo de la bóveda se extendían rectas las alas de aquellos seres, tocándose con otras. Con 2 de ellas se cubrían el cuerpo. Y oí también el ruido que hacían las alas cuando avanzaban. Era como el ruido del agua, de un río crecido, como la voz del Todopoderoso, como el ruido de un gran ejército. Cuando se detenían, bajaban las alas. Y salió un ruido de encima de la bóveda que estaba sobre la cabeza de ellos. Encima de la bóveda vi algo como un trono que parecía de zafiro, y sobre aquella especie de trono había alguien que parecía un hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi que brillaba como metal bruñido, rodeado de fuego, y de allí para abajo vi algo semejante al fuego. En su derredor había un resplandor, parecido al arco iris cuando aparece entre las nubes de un día de lluvia. De esta manera se me presentó la gloria de Dios. Al verla, me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Ezequiel estaba en Babilonia con otros desterrados judíos. Vivía en una población cerca del río Quebar, que al parecer era un canal artificial navegable que nacía y desembocaba en el río Éufrates. Jerusalén, la ciudad natal de los desterrados, estaba a unos 800 kilómetros. El templo donde el padre de Ezequiel había sido sacerdote estaba lleno de idolatría y de suciedad espiritual. El trono que había sido la sede de los gloriosos reinados de David y Salomón ahora solo daba vergüenza, y el infiel rey Joaquín estaba con los desterrados en Babilonia. Esos años para Ezequiel, un hombre de fe, debieron ser los más oscuros de su vida. Pero para esos días, Ezequiel, el cual era uno de los profetas mayores, tuvo la fortuna de vivir una de las más grandes visiones provocadas por el Creador, viendo un vehículo enorme e impresionante, algo así como un carruaje en el cielo. Tenía 4 ruedas gigantes acompañada de 4 seres espirituales, fuera de lo común. Más tarde se aclara que esos seres eran querubines. Para la época de la visión, corría el año 597 a.C., tiempo en que el reino de Judá fue deportado a Babilonia, en las tierras de Caldea, es decir, en las tierras de Babilonia, al sur de Mesopotamia. Ezequiel contempló visiones divinas que reflejan la gloria de Dios. El profeta pudo contemplar a Dios en su sagrado trono, el cual es soportado por diversidad de seres angélicos, como los 4 querubines, los cuales poseían 4 rostros cada uno, y de entre ellos salían ascuas de fuego. Con los querubines o los 4 seres se movían 4 ruedas u ofanín. Sobre los 4 querubines había una base sobre la cual estaba el trono de Dios, y sobre el trono estaba la misma gloria de Dios. El vehículo o carro de la visión de Ezequiel solo podría representar una cosa: la parte celestial de la gloriosa organización universal
de Yahvé. Ezequiel tuvo la gran oportunidad de contemplar la gloria de Dios sobre el sagrado trono. Con esta visión, Dios lo fortaleció mentalmente e inspiró para que el profeta comenzara su ministerio profético sobre Israel. El profeta Daniel tuvo una visión de los cielos muy parecida a la que tuvo Ezequiel. El profeta Daniel vivió en la ciudad de Babilonia todos los años que duró el exilio y él también recibió una visión de los cielos. Curiosamente, el trono de Yahvé en la visión de Daniel también tenía ruedas. Esta visión se centró en la innumerable familia espiritual que Yahvé tiene en los cielos, y es que el profeta vio una asombrosa cantidad de hijos espirituales de Dios de pie ante Dios Yahvé. Escribió: había 1000 millares y 10.000 veces 10.000, y como parte del tribunal celestial, cada uno de ellos tomó asiento en su lugar asignado. Y la visión de Ezequiel representa al mismo conjunto de gloriosos seres espirituales. Ezequiel vio 4 querubines. El número 4 en la Biblia suele transmitir la idea de universalidad, de algo simétrico y completo. Y el hecho de que aparezca 4 querubines indica que en esta visión ellos representan a todos los hijos espirituales de Dios. Además, las ruedas y hasta los querubines están llenos de ojos, lo cual da a entender que todos los seres espirituales, y no solo esos 4 querubines, están atentos a todo lo que sucede. Y lo que Ezequiel dice acerca del vehículo da a entender que es tan grande que hasta los imponentes querubines parecen pequeños. Del mismo modo, la parte celestial de la organización de Dios Yahvé es inmensa. No se limita a 4 querubines. En este caso, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel fueron elegidos por Dios Yahvé para contemplar la inmensidad de su gloria, mas no de su persona, pues nadie ha visto jamás a Dios. Hay pasajes que nos haría pensar que Moisés vio a Dios Yahvé, pero al igual que Ezequiel y Daniel, solo vio su inmensa gloria resplandeciente. Moisés le dijo: te ruego que me muestres tu gloria, y Dios lo escondió en la hendidura de una roca. Así que Moisés solo vio la gloria de Dios, no la persona de Dios Yahvé. Dios Yahvé le dijo: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Como se menciona en el Éxodo, al hombre se le prohibió que hiciera una imagen de Dios. No sabemos cómo es ni qué aspecto tiene. También hay una notable similitud entre la visión de Ezequiel, capítulo 1, y los 4 rostros que podemos ver en Apocalipsis, capítulo 4, del versículo 6 al 8.